Buenas noches a todos en esta noche fresca. Vamos a estudiar el Salmo 59. Así que los voy a invitar a que busquen en su Biblia, en la versión que tienen, y así vamos a ir siguiendo todos juntos el Salmo para leerlo. Salmo 59. ¿Lo tienen? Bien. Es un salmo prácticamente podríamos decir un poquito corto. Si se fijan, tiene 17 versículos. Yo estuve por ahí leyendo para ver cómo venían los salmos que han estudiado antes. Y por ahí, si los recuerdan, lo que han estudiado cada miércoles, más o menos desde el Salmo 54, todos estos salmos vienen más o menos en los primeros versículos con la misma línea, ¿no? del contenido que tiene cada salmo. Les leo los primeros versículos de cada salmo para que vean más o menos de qué hablan. Por ejemplo, el Salmo 54:1. Dios, sálvame por tu nombre, con tu poder defiéndeme. El Salmo 55:1. Escucha, Dios, mi oración, no te escondas de mi súplica. El 56:1. Dios, ten misericordia de mí, porque el hombre me devoraría. A toda hora me atacan y me oprimen. El 57:1. Dios, ten compasión de mí. Ten compasión de mí, porque en ti he confiado. A la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y el 58:1, en general, viene hablando también, se ve que ya David, cansado de toda esta desesperación e injusticia, habla, si recuerdan, seguramente el miércoles pasado lo vieron, acerca de los jueces injustos, que él dice que son los que deberían de hacer justicia y no lo hacen, ¿no? Y bueno, ahora el Salmo 59 es también un salmo de David que comienza en sus primeros versículos. Podríamos dividir el capítulo del 1 al 9 en un pedido de liberación y salvación, y del 10 hasta terminar en un pedido de justicia. Vamos a ir leyendo los primeros versículos. Ahí vamos a leer. Salmo 59:1. Dice, Dios mío, líbrame de mis enemigos. Sálvame de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Este salmo tiene un motivo histórico similar al Salmo 56, 57 y 58. Es un pedido de liberación porque está ocurriendo en la vida de David un peligro. Y saben que se cree que este salmo fue escrito en el contexto de cuando David empezó a ser un fugitivo. Vamos a buscar la historia, vamos a encontrarlo en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 10 al 18. Se los voy a leer. La verdad que yo, volviendo a recordar la historia, está de película. Por eso yo creo que hacen muchas películas acerca de la vida de David, porque pasó muchas dificultades. Y aquí es en realidad donde empieza su vida, como les decía, de fugitivo. De hecho, en mi Biblia, en el 19, hay una parte donde dice David fugitivo. Y se los voy a leer. Primero de Samuel 19, del 10 al 18. ¿Se acuerdan cuando Saúl estaba pasando un mal momento y le piden a David que vaya a qué? A tocarle el arpa para tranquilizar a Saúl, ¿no? Y el versículo 10 dice, y con su lanza Saúl procuró clavar a David en la pared, pero él esquivó el golpe de Saúl que hirió la pared. Y esa noche David huyó. Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran a la mañana. Pero Mical, que era la hija de Saúl, si recuerdan, su esposa, avisó a David y le dijo, si no salvas tu vida esta noche,
mañana serás muerto. Entonces Mical descolgó a David por una ventana, y él huyó y se puso a salvo. Luego Mical tomó una estatua, la puso sobre la cama, le acomodó una almohada de pelos de cabra y la cubrió con ropa. A mí me encanta esta parte porque cómo es que la Biblia detalla todo lo que hizo Mical. Y cuando Saúl envió mensajeros que apresaran a David, ella respondió: está enfermo. Saúl volvió a enviar mensajeros para que viesen a David y les dijo: traedlo en la cama para que yo lo mate. Cuando los mensajeros entraron, vieron la estatua en la cama y la almohada de pelos de cabra por cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado y has dejado escapar a mi enemigo? Mical respondió: porque él me dijo: déjame salir o te mato. Y bueno, el último versículo para que veamos qué pasó con David. Así David huyó y fue a Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl había hecho con él. Y bueno, ahí hubo un momento en que David se quedó con Samuel ahí refugiado, ¿no? Vamos a volver al Salmo 59 para leerlo. Entonces estábamos con los primeros versículos, que David estaba pidiendo liberación y salvación. Y ahí está en el versículo 2, dice: líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Literalmente, como dice la palabra, hombres de sangre, porque eran asesinos. Estaban afuera de su casa esperándolo a ver en qué momento podían matarlo, ¿no? Y dice el 3, porque están acechando mi vida. Hombres fuertes se juntaron contra mí. Y pongan atención a esta parte. Dice: no por falta mía, ni pecado mío, Señor. Sin delito mío corren y se preparan. Ahí más adelante, donde leíamos la historia, en 1 de Samuel 21, cuenta cómo David se encuentra con Jonatán. Y ahí hay una parte donde le dice Jonatán: pero ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo contra tu padre para que él quiera matarme? Y por eso también podemos ver reflejado en el Salmo cómo David no es que se esté enorgulleciendo por ser una persona justa, porque no sea pecador, sino él exclama esto de: Señor, yo no cometí ninguna falta, no hice ni un pecado, y estos hombres vienen a matarme. Y David lo que no encontraba era un justificativo para que alguien viniera a hacerle daño, ¿no? Y luego sigue diciendo el 4, sin delito mío corren y se preparan. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Tú, Señor Dios Todopoderoso, Dios de Israel, levántate para castigar a todas las naciones. No tengas compasión de los que se rebelan con iniquidad. Aquí me llamó la atención en la parte del versículo 4, que dice: despierta para venir a mi encuentro. A veces nos parece como que cuando nosotros clamamos a Dios, sentimos como que no nos está escuchando o como que estuviera dormido, porque nosotros a veces oramos y queremos una respuesta inmediata, y sobre todo en estas situaciones cuando nuestra vida está a punto de que vemos que no hay salida y queremos que Dios conteste ya. No sé si ustedes han vivido una situación similar de decir: Dios, respóndeme, parece que no estás contestando. Y David estaba viviendo en esta situación. Dice: despierta para venir a mi encuentro y mira. Seguimos leyendo en el 6. Dice: vuelven a la tarde, ladran como perros y rondan la ciudad. Seguramente David recordaba también las cosas que él veía en su cotidianidad. Se cree que habían ahí en el cercano oriente perros salvajes que se escondían de día, descansaban, pero a la noche salían como fieras para buscar una presa, ¿no? Y así se sentía él, como que estaba siendo perseguido por perros. Le llamaba a estas personas que iban a buscarlo para quitarle la vida, ¿no? Y sigue diciendo:
Mira lo que echan de su boca, espadas echan de sus labios y dicen, ¿quién oye? Pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones. Y bueno, hasta aquí llegamos en una parte donde el 9 para mí es la parte, justamente está en el medio del capítulo. Para mí es una de las partes más bonitas, ya vamos a ver al final también. Pero el versículo 9 es un versículo que son de esos que si quieren pueden marcar, subrayar o aprenderse de memoria. El 9 dice, en ti, fuerza mía, esperaré. Tú, Dios, eres mi fortaleza. Justo está en el centro del capítulo, ¿no? Este lo podemos aprender de memoria, si lo quieren recordar. Salmo 59, 9. Vean cómo acá ya David hizo toda su descarga ante Dios, ¿no? Ya le dijo lo que le está pasando, lo que le angustia, cómo son las personas que lo están persiguiendo, cómo se siente él, y hace lo que muchas veces de nosotros hacemos cuando vamos ante Dios. Sabemos que es un Dios poderoso, pero nosotros somos humanos. Y entonces empezamos a decir, Señor, yo no puedo esto, mira lo que me hacen, estoy desesperado, y empezamos a descargar todo ante Dios. Y después es como que viene el suspiro de decir, pero yo sé en quién creo, ¿no? Y así dice el versículo, en ti, fuerza mía, esperaré. David estaba seguro y estaba confiado de en quién estaba descargando toda su amargura, su miedo seguramente, porque a nadie le gusta ser perseguido y menos saber que es para matarte. Y ahí luego continúa otra parte del capítulo que vemos que ya como que David se quedó tranquilo y dijo, bueno, Señor, ahora dejo esto en tus manos. Y comienza el versículo 10. Dice, mi amante Dios irá delante de mí. Antes de esto, por ahí tal vez nosotros, si estamos acá, no creo que estemos en una situación donde alguien nos esté persiguiendo para matarnos, pero sí tal vez puede ser en el contexto de lo que pasaba David, de una situación de injusticia. Y a veces nos puede pasar en el trabajo que la gente empieza a conocerte, de por sí no hay un buen ambiente laboral, y cuando se enteran que eres cristiano, uy, parece que es peor. Empiezan a atacarte, empiezan a perseguirte con ciertas cosas. Puede ser también que con tu vecino estés padeciendo una injusticia que no puedes llevarte bien y te hace maldades. He escuchado por ahí a veces, no, me va a tirar la basura enfrente de mi patio, o no, yo quiero hacerle bien, le saludo, pero me dice, me hace caras, o no me saluda. A veces nosotros podemos estar viviendo injusticias, o dentro de casa. No sabemos también cuántos de nuestros hermanos que por ahí su cónyuge no es cristiano y a veces puede estar siendo maltratado, no solo física, sino verbalmente, y está viviendo una injusticia, y a veces dicen, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar viviendo esta situación? Mira que me siento realmente perseguido o perseguida. Y esta es una similitud que podemos estar viviendo como la pasó David. Vamos a seguir ahora leyendo el versículo 10 y dice, mi amante Dios irá delante de mí. Esta parte me gusta porque, como les decía, ahora ya en el versículo 9 y todos los versículos anteriores, David descargó todo lo que tenía en su corazón, el miedo, la angustia, y ahora deja todo en manos de Dios y dice, bueno, ahora de aquí en adelante, Señor, todo lo que te conté queda en tus manos. Como los niñitos, ¿no? Cuando van a cruzar una calle oscura, yo me acuerdo, a veces era como, bueno, los adultos primero, vayan ustedes adelante, y uno se siente confiado, ¿no? Porque van los grandes, los que conocen. Yo creo que así también le pasaba a David.
Dice, mi amante Dios irá delante de mí. Él va primero porque Él me va a proteger, ¿no? Dice, Dios me permitirá ver la derrota de mis enemigos. No los mates, miren cómo dice acá, para que mi pueblo no se olvide. A veces nos pasa, ¿no? Que olvidamos muy pronto las cosas que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado. Y cuando volvemos a tener situaciones de angustia, ahí recién nos volvemos a acordar cómo el Señor nos ha librado. Yo creo que es algo que deberíamos tener presente siempre, para cuando nos vuelva a ocurrir una situación de decir, tengo la seguridad que así como Dios me ayudó en el pasado, Dios me va a ayudar en esta situación otra vez, ¿no? Y seguimos leyendo, dispérsalos con tu poder y abátelos, Señor, escudo nuestro. Miren cómo habla de los que le perseguían acá. Dice el 12, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean presos por su soberbia, por la maldición y la mentira que profieren. A veces pensamos que Dios está siendo injusto cuando castiga a los malos, y cuando vemos este tipo de versículos de Señor, castígalos por su maldad, Señor, haz esto con ellos y mátalos, pero en realidad la Biblia hace ver que ellos no quieren obedecer a Dios, simplemente son consecuencias de sus propios pecados. Incluso acá hace referencia a cómo hacemos el uso de la palabra, ¿no? Por eso les decía, a veces nosotros podemos estar siendo perseguidos por alguien, no necesariamente matándonos físicamente, pero sí con sus palabras, dañándonos con lo que nos dicen. Y vamos a ver de eso una referencia, si alguien lo quiere leer, en Proverbios 12:18. Si alguien lo tiene, Proverbios 12:18. Y otro que busque, Mateo 12:37. Proverbios 12:18. ¿Quién lo quiere leer? Las palabras de algunos son como estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. ¿Vieron? Por eso les decía, no necesariamente te tienen que estar poniendo una pistola físicamente para decir que te están matando. Lo que sale de nuestra boca puede ser tan doloroso para el otro como si lo estuvieras matando literalmente, ¿no? Y eso es lo que sentía David. Seguramente la gente que tenía ahí alrededor en su casa, que lo estaban esperando, quién sabe qué cosas decían de él, y él lo podía alcanzar a escuchar. ¿Y qué dice Mateo 12:37? Pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Wow. Ahí está lo que les decía. La justicia va a venir de Dios, y no porque Él sea rápido para castigar. Va a ser consecuencia de lo que cada uno hizo. Por sus palabras serán justificados, ¿no? Bien, seguimos leyendo. El 13 dice, consúmelos con furor hasta que no existan más. Entonces se sabrá hasta los fines de la tierra que Dios domina en Jacob. Y acá vuelve a repetir, si se dieron cuenta, el versículo 14 es lo mismo que dice el versículo 6. Dice, vuelven a la tarde, ladran como perros y rondan la ciudad. Saben que David se dio cuenta que el enemigo estaba siendo muy insistente. Y a veces así hace Satanás, bueno, no a veces, creo que siempre. Satanás hace así con los hijos de Dios. No los deja tranquilos. Y está ahí dándole donde más les duele, y vuelven a atacar. Podemos verlo con lo que estamos estudiando en la lección. ¿Cuántos hijos de Dios tratando de llevar la verdad de la Biblia a otros, incluso a costa de su propia vida, ¿no? ¿Y qué hacía Satanás? Y más pruebas les ponía. Y eran quemados en la hoguera, ahorcados en guillotina y en todo. Y ellos
vivían por la palabra, no tenían temor, pero el diablo estaba duro y dale para perseguirlos, ¿no? Y así hace Satanás con los hijos de Dios. Siempre está rondándolos, como dice el versículo, como perros, y está ahí tratando a ver qué maldad puede hacer para los hijos de Dios. El 15 dice, andan errantes para hallar qué comer, y hasta que no se sacian, andan aullando. Y ahora miren que aquí va a entrar al 16. Después de todo esto que dijo, es como insistir, el enemigo me está atacando y volvió a hacerlo y vuelve y sigue atacándome. Pero, dice el versículo, no sé si también tiene eso su versículo 16, dice, pero yo, a mí me hace pensar esto que David fue como decir, Satanás está atacando a los hijos de Dios, pero ese no va a ser mi foco. Yo no me voy a enfocar en la maldad que está haciendo el enemigo. Yo me voy a enfocar en lo que Dios está haciendo por mí. Yo me voy a enfocar en mi fortaleza, como decía el versículo 9, ¿no? Y dice, pero yo cantaré tu fortaleza, lo haré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, refugio en el día de mi angustia. En ningún momento en la Biblia, ni Jesús cuando estuvo aquí, prometió que sus hijos no iban a pasar aflicciones. Incluso en los momentos de mayor fidelidad es cuando los hijos de Dios por ahí vamos a sufrir peligros o aflicción. Y lo vimos en el cantito, ¿no? Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, dice, ¿no? Pero Él nos va a dar un corazón nuevo para cantar, como dice el versículo, en medio del dolor. Y dice, pero yo cantaré tu fortaleza, lo haré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, refugio en el día de mi angustia. Y el último versículo termina diciendo, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres el Dios de mi refugio, mi amante Dios. Acá se repite otra vez como el versículo 10, mi amante Dios. Qué bonita esa frase y qué relación se notaba que tenía David con Dios y que ya había descargado toda su confianza en Él. En la segunda parte del capítulo le deja que Dios haga justicia por todo ese problema y después glorifica a Dios porque ya está confiado que Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer y él solamente va a cantar porque ya está seguro de esa liberación, ¿no? Y qué bonito porque, como les decía al principio, tal vez no estamos viviendo ahora una situación así, pero tal vez en algo mínimo estamos siendo atacados como cristianos de otras maneras y nuestra mirada debería estar no en ese problema que nos está sucediendo, sino en Dios que nos puede liberar, que nos puede ayudar a que van a haber sentimientos de angustia, de aflicción, de dolor, pero en medio de todo eso vamos a poder dar gracias a Dios y cantarle alabanzas gracias a su amor tan grande por nosotros, ¿no? Y bueno, que esa sea nuestra vida cristiana, de que Dios sea nuestra fortaleza y que podamos cantar de corazón a Él cuando tengamos aflicción.